Rodrigo siempre fue un ojo alegre, eso no les voy a mentir. Pero pues, a pesar de eso, yo siempre lo amé con mucha profundidad. Cuando pasó todo, no lo podía creer, pero una buena mujer me abrió los ojos para entender que quizás no todo había sido su culpa. Cuando lo conocí, sabía de su debilidad por las mujeres. Aún así comencé a salir con él, después de todos los riesgos que eso implicaba. Rodrigo me demostró que en verdad me amaba y estaba dispuesto a cambiar por mí. Con el paso del tiempo nos hicimos novios, pero pues ustedes saben, comenzaron a llover las críticas y los malos deseos por mis conocidos, argumentando que Rodrigo solo me querría para pasar el rato, porque no acostumbraba a ser un hombre de una sola mujer. Dudé mucho de mi decisión. Era un maldito riesgo, pero yo amaba mucho a ese hombre, y pudieron más mis sentimientos del corazón que la conciencia de mi cerebro. Tiempo después, comenzamos una relación formal. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo, porque lo conocían muy bien. Mamá habló varias veces conmigo. Es más, todos estaban en mi contra, pero Rodrigo había demostrado con sus acciones que ya había cambiado. E incluso ya no se emborrachaba con sus amigos y dejó de frecuentarlos. Con todas esas barreras, seguimos nuestra relación. Sin querer pasó un año de nuestro noviazgo, y pues mis padres más o menos ya lo aceptaban, pero no al 100 como deberían. Sin embargo, ya cuando me vieron muy enamorada, no les quedó remedio que darme la bendición cuando les dije que me iba a casar con él. Aún con el grito en el cielo, mis padres me ayudaron a organizar una ceremonia sencilla por el civil. Por el momento solo podíamos casarnos por ese medio, ya que Rodrigo era de otra religión, y peor aún, mis padres lo desaprobaban. Aún así, nos casamos con todas esas dificultades por parte de mi familia. Al final, lo único que importaba era que yo fuera feliz con el amor de mi vida. Después de la boda, nos fuimos para su casa. Rodrigo vivía con su madre, quien ya era una mujer mayor. La señora estaba enferma porque padecía de diabetes, de esa que es bien fuerte, y cuando nos casamos ya estaba muy delgada y demasiado pálida. A las pocas semanas, ella falleció. Rodrigo quería mucho a su mamá, tanto que después de su muerte entró en un cuadro de depresión, del cual yo le ayudé a salir, por supuesto. En ese tiempo, recuerdo que yo tenía mucho miedo porque él retomara sus borracheras, pero gracias a Dios me demostró que ya era un hombre diferente, y con todo ese amor que yo le daba, logró salir y afrontar la muerte de su madre. Pasaron los días, las semanas y los meses, donde todo fue mejorando. Rodrigo era un buen esposo. Encontró trabajo de asesor de ventas en Telcel dentro de una tienda Electra, donde le pagaban muy bien. Hasta seguro médico le otorgaron. Fueron entonces días muy buenos y abundantes, porque la gente comenzó a ver cómo me trataba y también me consentía mucho. Salíamos todos los fines de semana a comer y a pasear. Me llevaba al cine y hasta por las noches a bailar. Les digo que para mí era un súper esposo, y la verdad me sentía demasiado afortunada. En ese tiempo vivíamos en otro municipio que mis padres. Era una colonia semiurbana con todos los servicios. La casa de Rodrigo era una de las más viejitas de tiempo, pero aún estaba conservada. Ahí a la vuelta había 2 casas en renta. Me acuerdo de que un día miré que una de ellas ya estaba siendo ocupada. Se trataba de una mujer como de 35 años. Yo tenía 25 y Rodrigo 26. Cuando pasé por ahí para ir a la tienda, saludé a la nueva vecina. Lo hice porque estaba en la banqueta bajando sus cosas de su auto. Uno muy nuevo y lujoso.
Parecía que esa mujer era de dinero, porque hasta la ropa que traía puesta se notaba medio fina. «Buen día», le dije amablemente. La mujer me pareció ser de pocas palabras, porque únicamente me respondió «buenas» y siguió en lo suyo. Pensé que era una de esas vecinas que pues no le gusta socializar con nadie. La casa que estaba ocupando resultó que la había comprado y era una de las más grandes de la cuadra. Me seguí de largo sin darle la mayor importancia. Ese tipo de gente me causaba repulsión y la verdad ni al caso lidiar con ella. Mejor hice mis cosas y a mi regreso ella me quedó mirando desde lo alto de su ventana. Era como si desde el primer momento en que nos conocimos, el destino hubiera manifestado que íbamos a tener una guerra para ver quién resultaba la ganadora. Y así fue. Las cosas iban como siempre, pero todo el vecindario hablaba de la nueva vecina. Decían que tenía mucho dinero y que también andaba en busca de un marido. Como comprenderán, pronto los chismes de hombres que se metían con ella comenzaron a surgir, y pues la mayoría eran casados, conocidos con sus propias familias. Ahí pues no me preocupé nada, porque Rodrigo me amaba profundamente, y en todo ese tiempo, bien que me lo había demostrado. Sin embargo, yo estaba muy equivocada. A la vecina yo no le dirigía la palabra. Ella era muy seria con las mujeres, pero bien ojo alegre con los hombres. No discriminaba a nadie, agarraba parejo. Un día la vi llegar a su casa con un hombre mayor, como de 60 años. Este entró con ella. Según las malas lenguas, en la casa de la vecina se oían pequeños gritos o murmullos por la noche. Y pues ya se imaginarán ustedes de qué se trataba todo eso. En poco tiempo se hizo una gran fama como la roba maridos, la cualquiera y otras cosas más. Sin embargo, yo nunca me atreví a hablar mal de ella, porque lo que hiciera con su vida a mí no me importaba, ni mucho menos me perjudicaba. Cierto día comencé a notar pequeños cambios en mi esposo. Lo sabía porque yo siempre había tenido la habilidad de ser muy observadora. En ese tiempo, me acuerdo de que siempre llegaba del trabajo y me daba un beso en la boca, donde después lo dejó de hacer. Rodrigo, a pesar de tener algunos problemas, nunca cambiaba conmigo. Me demostraba que siempre yo era su prioridad en todos los sentidos. Fue por lo que recibí su pequeño cambio. En un primer momento no le dije nada. Pensé que quizás había tenido unos de esos malos días y necesitaba algo de espacio. Pero conforme pasaron los días, las cosas se fueron haciendo más notorias. Comenzó a dormirse sin hacerme el amor, cosa que hacíamos todos los días prácticamente. El sexo siempre fue nuestro complemento entre los dos, y bien que lo disfrutábamos el uno del otro. Rodrigo se portaba algo frío conmigo, y me decía estar cansado por los problemas de su trabajo. Esos primeros acontecimientos los dejé pasar sin darles mayor importancia. Sin embargo, con el paso de las semanas, mi esposo ya se había transformado en otro hombre. Algo estaba pasando, pero me daba mucho miedo descubrirlo, o en su caso preguntarle de manera directa acerca de su comportamiento. La vecina seguía dando de qué hablar. Ahora me había enterado de que había estado con el marido de una de mis conocidas, a quien le tenía mucha confianza. Margarita estaba devastada cuando se enteró de la infidelidad de su esposo con esa mujer. Así fueron surgiendo más chismes de conocidas mías. Algunas, pues, no lo podían entender ni aceptar. Otras mejor se divorciaron, y en medio de un caos, señalamiento y escándalos, la vecina seguía haciendo de las suyas. Eso tenía alarmadas a las personas. Pensaban correrla del vecindario,
pero ella era la única dueña de aquella casa. Con esos acontecimientos, me olvidé por un momento de la actitud de mi esposo. Recuerdo que una tarde llegué y no estaba. Era sábado y venía de visitar a mi madre. Me sorprendió porque siempre llegaba temprano y pues no me había dicho absolutamente nada. Le marqué por teléfono y no me contestó. Entonces me preocupé mucho de que algo le hubiera pasado. Era la primera vez que sucedía tal cosa. Rodrigo siempre estaba en comunicación conmigo, y esta vez no daba señales de vida. Me tranquilicé, porque obviamente las malas noticias son las primeras en llegar. No obstante, pasaron las horas y no aparecía por esa puerta. Me puse a llorar pensando en lo peor, pero cerca de las 11 de la noche, oí que abrieron la puerta. Era Rodrigo. Venía como si nada, y cuando le reclamé de su demora, se enojó y me dijo: «No tengo humor para discutir en estos momentos». Su actitud me sacó de onda. La verdad no estaba entendiendo nada, y mi corazón me avisó de que algo andaba mal. Nunca se equivocaba. Pasaban cosas con Rodrigo, pero no me decía nada. Y pues sospechaba, a resumidas cuentas, lo peor de lo peor. Esa noche no dije nada. Apachurré mi corazón para poder soportar las ganas de decirle muchas cosas, pues no deseaba tener un enfrentamiento, el cual me fuera difícil soportar. No obstante, en mi cabeza estaba esa idea dándome vueltas sobre una posible infidelidad. Rodrigo se quedó dormido inmediatamente. Ni siquiera me dijo nada de nada hasta el otro día que me desperté. Le pregunté qué le había pasado, pero su respuesta seca me dejó pensando y muy preocupada. «No tengo nada, y por favor no empieces». Ese día, pues dejé las cosas como estaban. Él comenzó a comportarse como antes, acomedido y sobre todo amoroso. Por ese motivo, pues me empecé a tranquilizar y a no pensar mal de él. Tal vez tuvo un mal día, me dije. Cuando era un lunes, Rodrigo le tocaba descansar, pero muy temprano vi cómo se alistó y se bañó. Al preguntarle a dónde iba, me contestó de muy mala manera: «Ya vas a empezar». Y pues la verdad me sentí muy mal. Nunca en nuestra relación me había tratado tan feo de esa manera, y me dolió mucho. Eso sucedió de manera recurrente durante días posteriores. Al ver la situación, la verdad que no aguanté, y fui llorando con mi mamá para recibir un consejo. Ella me dijo que quizás mi esposo ya estaba algo aburrido por tanta rutina. «Debes mejorar, hija, por el bien de tu matrimonio», ella me dijo. Mamá estaba educada a la antigua. Ella pensaba que luchar por el matrimonio era hasta cierto punto aguantar un poco de todo, y quise seguir su consejo. Por ese motivo ya no le reclamé nada a mi esposo, y solo esperé que él mismo me dijera las cosas por su propia cuenta. Sin embargo, eso nunca sucedió. Pasó el tiempo y viví de esa manera. Comenzó a surgir en mí una terrible angustia de la duda, porque también veía cómo Rodrigo se la pasaba mandando mensajes en el celular. Al querer saber qué sucedía, me di cuenta que tenía una contraseña para desbloquearlo, cosa que nunca había sucedido. Tiempo atrás, hasta me prestaba su teléfono. Podíamos ver el contenido ambos en nuestros dispositivos sin ningún problema. A veces los compañeros de trabajo andan husmeando, por eso ya le puse una contraseña. Fueron sus únicas palabras. En ese momento me quedé un poco tranquila por esa respuesta. De alguna manera tenía razón, y mi esposo solo estaba cuidando su privacidad, pues le conocía a compañeros de trabajo que eran un poco confianzudos.
En ese momento ya no le dije nada, ni siquiera volví a cuestionar acerca de la contraseña del teléfono, y terminé yo también colocándole una clave a mi propio celular. Nuestra relación cambió de rumbo. Rodrigo seguía comportándose diferente y llegaba muy tarde en más ocasiones. No me atreví a tener un enfrentamiento. Tenía mucho miedo de escuchar una respuesta que pudiera cambiarme la vida, o en su caso, dolerme mucho. Así es, yo tenía mucho miedo de descubrir, o más bien de comprobar lo que ya venía sospechando, pero no tenía una prueba. Por otro lado, la vecina se comportaba igual de extraña. Me acuerdo que un día iba pasando por su casa, y ella se quedó mirándome de pies a cabeza. Eso me causó una especie de escalofrío, o más bien, algo que no puedo explicar. Era como si su mirada causara un malestar en todo mi cuerpo, y al llegar a mi casa, me dolió mucho la cabeza. Por el dolor me quedé un rato dormida. Sin embargo, bien que escuché como una voz cuando me estaba ganando el sueño. Era como cuando te hablan en voz baja, susurrando palabras. Pues bien que oí que me dijeron zorra. Así es, esa palabra llegó hasta mis oídos, estando medio dormida, y les puedo jurar que aún sentía las cosas. Después de 2 meses, un día fui de compras al mercado. En ese momento, había unas señoras que me miraban. Era como si hablaran de mí. Pero pues seguí comprando las cosas para la casa. Y justo cuando me di la vuelta para salir del mercado, una mujer me dijo: «Te queremos decir algo». Vi entonces cómo una de ellas me enseñó una foto de mi marido, con la vecina dándole un beso en la boca. No lo podía creer, y hasta juraba que no se trataba de mi esposo. Sin embargo, no había dudas de que era él. Rodrigo era amante de la vecina, y lo peor de todo era que yo era la única que al parecer no sabía nada. Me dolió demasiado enterarme de esa manera, pero con todo y mi corazón destrozado, aguanté las lágrimas para salir de ese lugar y por ende llegar a refugiarme en mi propia casa. Ahí lloré por aquello que había mirado, y justo cuando sentí que ya no podía más, Rodrigo fue llegando con una flor en la mano. «Hipócrita», le grité lanzando la flor al suelo. «¿Qué es lo que te pasa? Luego te quejas que he cambiado contigo». Este me dijo muy enojado, saliendo del cuarto, azotando la puerta. Me quedé entonces llorando, confundida con mucho dolor. No podía aceptar la infidelidad de mi esposo con esa mujer. Pero antes que me dijera algo, Rodrigo dijo que se comportaba así porque tenía semanas que lo habían corrido del trabajo. No quise preocuparte. Fue su única excusa. Al escuchar eso, pues sí me preocupé, pero también no podía dejar pasar lo que ya sabía. Le mostré el teléfono donde saqué la foto, y se rió de mí diciendo: «¿A poco crees que soy yo?». Me dejó hablando sola, yéndose para el cuarto. Yo me quedé más confundida, porque me estaba dando el avión bien feo. No era posible que negara su infidelidad teniendo la prueba en sus narices. Pero así fue, y no pude hacer nada por cambiar las cosas. Esta tarde ya no dije nada. Me dispuse a preparar la comida, como la buena esposa que siempre venía siendo para él. Cuando Rodrigo se fue a la mesa, estaba muy serio, y yo solo quería que me dijera algo acerca de su amante. «Dime algo por favor de la foto». «Ya vas a empezar. ¿Cómo friegas?», fueron sus palabras llenas de coraje, y mejor salió de la casa, a no sé dónde. Me quedé entonces con el corazón partido. Necesitaba escuchar de su boca un perdón, o en su caso, que todo era una terrible mentira. Pero no sucedió nada de las dos cosas, y Rodrigo me dejó ahí,
desmoronándome lentamente en medio de la sala de mi casa. Horas después, me limpié las lágrimas. Miré el reloj y eran las 12 de la noche. Rodrigo no aparecía por la puerta, y justo cuando estaba a punto de llamarle, se abrió la puerta y llegó todo borracho. Se fue directo a dormir, pero la mañana siguiente sí que me armé de valor para al fin poder hablarle de frente. Cuando lo encaré, Rodrigo dijo que lo sentía mucho, pero era verdad, y no iba a dejar a esa mujer porque sentía más cosas por ella. Pues si te parece, bien, si no, como quieras. Con esas palabras me hundí en mi propio dolor. No podía entender por qué Rodrigo me estaba haciendo ese daño. Yo solo le había entregado todo el tiempo mi amor y sobre todo mi apoyo, junto con mi comprensión. En un primer momento quería irme de la casa. No soportaba que mi esposo tuviera una amante, y sobre todo que se aferrara a ella como lo hacía. Se notaba que la defendía, y hasta me prohibió que le dijera una palabra, o en su caso, hablara mal de ella. El infierno entonces comenzó. No aceptaba la idea de compartir el amor de mi esposo, pero también me era imposible poner un alto. Tal vez me faltó mucho valor, pero en verdad yo lo amaba mucho. Era lo que más quería en la vida. Ahí se derrumbaron todos mis sueños de formar la familia tan anhelada. Después de unas semanas, me dio un cuadro de ansiedad y entré en depresión. Mi madre preguntó cómo iban las cosas, y para no preocuparla con mis problemas, les mentí acerca de que todo ya se había arreglado, pero era una terrible mentira. Rodrigo ya era más descarado. Llegaba de tarde y se la pasaba hablando por teléfono con esa mujer. A veces se iba a su casa y no llegaba en toda la noche. Los vecinos me decían que por qué permitía esa falta de respeto, pero no podía hacer nada para que Rodrigo dejara a esa mujer, aunque en ocasiones le llegué a rogar, perdiendo mi dignidad. Un día le escribí una carta donde le pedía que luchara por la familia que siempre quisimos tener. Recuerda todos nuestros sueños, le dije en esa carta. En ese tiempo, Rodrigo ya no traía dinero a la casa. A veces me daba el gasto y a veces no. También supe de su despido en el trabajo, y cuando intentó buscar uno nuevo, nadie lo contrataba. Me decía que estaba desesperado porque no había otro trabajo para él. Pero también, por otro lado, seguía con su amante. No entendí por qué la defendía mucho. En una ocasión, llorando le dije: ¿qué tiene ella que no tenga yo? Esa mujer era mucho mayor y poco atractiva. Eso me decían los vecinos. No entendían por qué Rodrigo enloquecía por ella, teniéndome a mí como su esposa. Mi reina, si tú eres mucho más bella. Todo mundo me decía. No podía rendirme para perder a mi esposo. Era lo último que quería, y decidí reconquistarlo. A veces este llegaba de buenas, trayendo algo de dinero, y aunque no le habían dado trabajo, tampoco sabía de dónde sacaba todo para pagar algunas cuentas del mes. Un día encontré a mi esposo llorando en la ducha. Le pregunté si estaba bien, pero me miró a los ojos, justo como cuando éramos novios. Aún había algo de amor, y podía sentirlo muy bien. Esa vez me dio un abrazo, y lo sentí con todo el amor que antes había entre nosotros. Entonces supe que tal vez había una oportunidad de rescatar nuestro amor. Al día siguiente, me porté como la mejor esposa. Él me miró antes de salir de la casa, dándome un beso en la frente. Supe que eso significaba que te quieren, y entonces sentí algo de esperanza por recuperar a mi esposo. En ese momento, pensé en qué podía hacer.
Hasta que en la televisión miré uno de esos casos de la vida real que la gente cuenta. Habla de los síntomas de la brujería en los hombres amarrados, y eran similares a los de mi esposo. Y pues, sin querer me comuniqué a los teléfonos, donde me citaron en la Ciudad de México. Yo radicaba en Monterrey en ese momento. Había una sola esperanza, y me arriesgué por todos los medios. Por ese motivo, me fui hasta la Ciudad de México. De todas maneras, Rodrigo ni se percataba de mi ausencia. Cuando llegué a la ciudad, busqué la dirección que allí se encontraba. Se trataba de una señora como de 45 años, la misma que salió en la televisión. Al verme me dijo que traía un trabajo muy fuerte, junto con alguien a quien yo quería mucho. Se trataba de Rodrigo. En pocas palabras, la mujer me dijo que Rodrigo tenía un trabajo muy fuerte por parte de una mujer, pues ella le daba dinero para solventar gastos. También me dijeron que ella era la responsable de que mi esposo fuera despedido y no tuviera trabajo. No va a dejar que encuentren nada. Con esa información regresé a mi casa. Hasta ahorita he estado trabajando en secreto para poder recuperar a mi esposo, pero dice la señora que podría llevar un poco de tiempo. Sin embargo, siento que todo va dando resultados, porque para empezar, Rodrigo ya encontró un trabajo. Solo espero que esa mujer no siga haciendo su daño, pero pues ya tengo un pequeño amuleto y siento que está funcionando, porque Rodrigo ha dejado de llegar tarde y volvió a hacerme el amor, como cuando recién nos casamos.